pero también doctor en letras por la Universidad Nacional de La Plata. Completó su formación en Roma con el Reparatore y en París con Pierre Grima. En la actualidad revisa como profesor titular la literatura y las artes, una especie de trabajo interdisciplinario entre arte y literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y sus trabajos e investigaciones versan en particular sobre el mundo antiguo. Se ocupa preferentemente de aspectos vinculados con la mitología y con el imaginario, tal como se aprecia en sus últimas publicaciones: El imaginario clásico, Edad de Oro, Utopía y Alcaria, Voces y visiones, Poesía y representación en el mundo antiguo, y El mito del héroe, Morfología y semántica de la figura heroica. Además es un extraordinario traductor. Él ha traducido a Jean-Jacques Bonenburger, ha traducido algunas cosas de Bachelard, y también este libro tan bello de Walter Otto sobre el origen divino del canto y el arte. Pues sin más preámbulo, te damos muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y vamos a escucharte. Buenos días. En realidad soy yo el que debo agradecer a mi querida colega y amiga Blanca Solares la posibilidad de estar aquí ante ustedes. La idea de hablar sobre Orfeo entre música y silencio surgió a partir del hecho de que Blanca está dirigiendo aquí un seminario vinculado con el tema de la palabra, la música, etc. Entonces, esta conferencia de algún modo va a incardinarse dentro de este seminario. Antes de empezar a hablar específicamente de Orfeo, tendría deseos de plantear algunas cuestiones vinculadas con poesía y música como preámbulo a lo que luego sería específicamente la exposición sobre lo órfico. Como veo que es un auditorio tan reducido como selecto, si ustedes durante la exposición quieren hacer preguntas o algo, encantado de responderlas si es que puedo responder. Voy a comenzar con un verso muy citado, que es Menin Aidetea peleados a Gileos. ¿Alguno lo reconoce? Menin Aidetea peleados a Gileos. Es un verso que todos ustedes indudablemente han leído, lo que pasa es que yo lo dije en griego. Es el primer verso de la Ilíada. Canta, oh diosa, la cólera del pélido Aquiles. Menin Aidetea peleados a Gileos. Y si tienen un oído musical mejor que el mío, percibirán que ahí hay una secuencia rítmica 6 veces repetida, que es el famoso hexámetro dactílico. Es decir, 6 dáctilos que el poeta imprime a través de una armonía muy singular. Ta, 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 ta. El dáctilo en griego es una medida rítmica que arranca a partir del dedo. El dedo tiene una falange, falangina y falangeta, un elemento largo y 2 más breves. Toda la cultura y todo el arte griego, aunque sorprenda, arranca a partir de la figura humana. En ese sentido, el dáctilo es un elemento básico. Los griegos lo representaban como una larga y 2 breves. Es como en música, que una nota puede aludir a otra. Si repetimos esto 6 veces, ahí tendríamos este dáctilo homélico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El último es un ánqueps o adiáforo y es variable. Obviamente la acentuación va sobre lo más agudo, lo más largo. Por eso digo me, nin, ai, de tea, pelea, 2a, gileos. Toda la poesía homérica, toda la poesía de Virgilio, toda la poesía de Lucrecio, los grandes tratados filosóficos que en primera instancia fueron en verso, por ejemplo, toda la obra de Empédocles, las purificaciones del perificio, todo eso está escrito en el hexámetro dactílico. Es decir, que es un ritmo, una melodía, donde la voz está subida, baja, sube, y esto 6 veces. Con lo cual da una onda rítmica. Y esa onda rítmica es la que condiciona el poema.
Cuando uno toma cualquier manual de literatura, dice la literatura comienza con Homero, siglo VIII, IX a.C., y la Ilíada sería el primer bajido de la literatura. Ahí aparece la primera gran contradicción que uno debería salvar. Porque cuando uno habla de literatura, parte de la letra escrita. Y los poemas homéricos eran literatura oral, era oralidad, porque aún no existía la escritura alfabética. En consecuencia, como ustedes sabrán, estos poemas eran representados, leídos, recitados por unos profesionales del canto, los rapsodas, que actuaban en ceremonias públicas. Entonces, la primera contradicción está en que uno toma como literatura lo homérico cuando en realidad no era literatura, puesto que no existía la letra escrita, pertenecía al campo de la oralidad. Y no hace mucho tiempo, por eso pedí una pizarra, una estudiosa, ¿cómo canceló esto? Oh. Y si me mudo a esa pizarra más tradicional, no me incomoda, llevo la vuelta, cambiamos de lugar. Está bien, Pero ya está. Está bien, está bueno, perfecto. Una estudiosa francesa, Florence Dupont, escribió un libro muy extraño, que ya el título le va a sorprender, que es La invención de la literatura. Y el subtítulo de livres grecs o livres latins. París, Oviedo, 1992. Sé que en español, en Barcelona, la editorial Debate hizo una traducción, no la conozco, solo de ventas. Fíjense el título, La invención de la literatura. Pero lo sugestivo es el subtítulo, de livres grecs o livres latins. ¿Cómo lo traducirían? De la No, de livres. De la ebriedad griega al libro latino. Entonces lo que esta mujer puntualiza es que en la primitiva poesía griega, la poesía no era algo individual, sino colectivo. Que el rapsoda declamaba ante un grupo humano, ceremonias públicas, ceremonias privadas. Y en toda ceremonia pública, ceremonia privada, siempre hay algo que entona, y es una bebida. Quiere decir que estaba la bebida, estaba lo simposíaco, estaba lo convivial, estaba el banquete, y estaba el aspecto dionisíaco que provoca la bebida, es decir, un estado de exaltación. Hay una especie de feeling que se produce entre el auditorio y el declamador. Entonces lo que ella dice, cuando nosotros leemos Homero, o supuestamente leemos Homero, al margen de que se lo lee realmente en traducción, estamos leyendo a la manera del libro latino, donde en el momento que el libro se escribe, a partir de ese momento, estamos leyendo algo fosilizado, algo estéril, es como un Homero de tubo de ensayo. Pero se perdió todo lo otro, lo convivial, lo musical, inclusive la entonación y la magia que implica la convivencia armónica de un auditorio que comulga espiritualmente con el texto. Digamos que lo que leemos es un Homero falso, un Homero fosilizado, un Homero de laboratorio. ¿Soy claro? Sí. Es curioso porque ya en la literatura latina se va perdiendo ese ritmo, esa cadencia, esa entonación de orden poético y se va pasando a un estado cuasi de prosificación. Incluso cuando Livio Andronico traduce la Odisea al latín, ya la traducción hace que se pierda todo eso convivial. Entonces hay una magia que corresponde a esa primera literatura que se va perdiendo. Y fundamentalmente, ustedes que trabajan en el campo de la música, ven que se pierde el efecto mágico de la música. Desgraciadamente eso se va perdiendo. Probablemente la voz del declamador, del rapsoda, debía de impresionar al público y debía crear un clima de expectación tal donde había una empatía, una Einfühlung, una proyección sentimental entre el orador y ese público. Y todo eso se va perdiendo. Cuando uno lee Homero en su casa, si es que supuestamente conciben que está leyendo Homero, lo está leyendo fríamente, uno solo con su texto, al margen de lo que pasa en torno,
y se pierde toda esa categoría convivial, y fundamentalmente se pierde ese efecto musical, que es lo de musa. Entonces, la segunda cuestión que uno debería tener en cuenta es que esa nota musical y esa idea de musa queda obnubilada, queda perdida. ¿Cómo traducirían la obra del comienzo? Dice, la invención de la literatura. Curiosamente, aquí vienen bemoles. Por ejemplo, en Francia hay una muy famosa, por favor, muy famosa editorial que se llama Les Lettres. La editorial Les Lettres es una de las editoriales más importantes de París que editan textos clásicos. A todos los clasicistas, Les Lettres es una especie de campo elíseo, el lugar más excelso por las ediciones que tiene Les Lettres. La editorial pobre hace 5 años tuvo una tragedia porque se incendió el depósito y se quemaron 2,5 millones de libros. Además, Les Lettres era algo así como la depositaria y distribuidora de otras editoriales de prestigio, y se perdió todo ese material. Y cuando uno dice el Les Lettres, y uno intenta traducir lo que figura en la pizarra, pregunto para entrar en confianza con ustedes, ¿cómo traducirían el Les Lettres? Tiren una cifra. Ustedes que están acá cerquita, ¿cómo dirían? Porque decir las bellas letras no funciona, suena mal. Las buenas letras, más o menos. Y si uno entra a la facultad y va a estudiar letras, no, va a estudiar literatura. Entonces uno estudia letras, digamos, la palabra letras, que sería en latín literae, es literatura. En latín litera, en singular es letra, y literae, en plural, es literatura. Así que uno supuestamente diría la buena literatura. Pero si uno va a un periódico y lee una mala literatura o ve una novela rosa menor, eso no es literatura, es una cosa un poco pasquinesca, una especie de prensa yala amarilla que uno deja de lado. Entonces, Le Les Lettres simplemente a secas sería como la literatura, sin ningún aditamento. Uno tendría que pensar cuándo y por qué y dónde empieza la literatura, y ahí uno tendría que volver a Grecia y establecer de nuevo la distinción entre música y poesía. Porque en Grecia, la escritura alfabética, grosso modo, entra en el siglo VII, por influjo de Fenicia. Por eso se habla normalmente de la galaxia de Cadmo. Cadmo es justamente el que trae el tema de la literatura escrita, o por lo menos el alfabeto. El alfabeto griego, que procede del alfabeto fenicio formalmente, en realidad muestra esta galaxia de Cadmo, muestra el influjo fenicio dentro de los orígenes de las letras griegas. Entonces entra la literatura, entra el alfabeto. Y a partir de ese momento está el temor de que los poemas homéricos puedan perderse. Entonces Pisístrato y sus hijos, vulgarmente llamado el grupo de los Pisistrátidas, en el siglo VI deciden llevar a la forma escrita los poemas homéricos ante el temor de que se puedan perder. Y pasó exactamente lo contrario a lo que Pisístrato y sus hijos pensaban. Porque a partir del momento en que los poemas homéricos fueron escritos al papiro y pergamino, todavía no existía el papel, nadie más los memorizó. ¿Para qué vamos a memorizarlos si ya están escritos? En consecuencia, la condición de rapsoda se fue perdiendo y se perdió la profesión de rapsoda. Y los poemas, evidentemente, estuvieron transcriptos a papiros y pergaminos. Tarea costosísima y que se depositaban en las grandes bibliotecas públicas, que había pocas. Era muy costoso poder transcribir un poema de esa magnitud. Ahora, ustedes bien saben que en determinados momentos, a causa de las guerras, incendios y otro tipo de devastaciones, estas bibliotecas desaparecieron. Y al desaparecer las bibliotecas, desaparecieron los poemas homéricos. Así que hubo un periodo más o menos de 5 o casi 6 siglos en que la cultura griega estuvo desprovista de los poemas homéricos. No los tuvo ni en forma oral, ni tampoco en la transcripción ordenada por Pisístrato y los hijos. Entonces, de ahí eso obliga a reflexionar algunas cuestiones. Por ejemplo, primero pensar qué pasó con las bibliotecas. Ustedes saben que distintas guerras, especialmente las guerras pérsicas, Maratón, Salamina y Platea, las guerras médicas,
produjeron devastaciones dentro de Atenas, se perdieron las viejas bibliotecas. Después hubo pérdidas por incendio, hubo pérdidas por guerra. Cuando Roma se apoderó de lo que hoy es Grecia, la convirtió en provincia romana, después de la batalla de Pydna, también hubo un saqueo. Así que todas las bibliotecas se fueron perdiendo. Después se constituyó la gran biblioteca de Alejandría, sobre la cual, como sabrán, hubo varias pérdidas y varios incendios. Y después se armó toda una mitología respecto de por qué se perdió la biblioteca, hasta esa imagen probablemente inventada del sultán que consulta, del emir que consulta al sultán, dice: hemos tomado Alejandría, ¿qué hago con la biblioteca? Y la respuesta del sultán es: si está a favor del Corán, es innecesaria. Y si está en contra del Corán, tú sabrás qué hay que hacer. Es decir, A o B, igualmente hay que quemarla. Y que la biblioteca habría desaparecido en el siglo VI, VII. Otra versión explica que cuando César llegó a Alejandría, el famoso encuentro con Cleopatra, que en un momento dado los propios ptolomeos quisieron, los egipcios quisieron sitiarlo a César, César se vio en peligro de muerte y el gobernador de la zona quiso apresarlo, y entonces le lanzó flechas incendiarias y con esas flechas se quemó un depósito. En consecuencia, así César se salva, pero lo que la tradición dice que se quemó la biblioteca a causa de eso. Probablemente no, porque hubo dos bibliotecas, la grande y la hija. Lo cierto es que en determinado momento la biblioteca de Alejandría desaparece de la geografía del norte de África y es una de las tantas bibliotecas que se pierden. Así que los poemas homéricos desaparecen de la cartografía mítica tradicional. Y en la época en que Alejandro Magno funda Alejandría y se arma la biblioteca, se arma el museo y el palacio, los tres edificios contiguos, biblioteca, museo y palacio, ahí se arma una especie de gran corte en lo que fue el Musaion, el templo de las musas, o biblioteca de Alejandría, ahí que convergía gente de distintos lugares, empiezan a rehacer la biblioteca, y ahí es cuando encargan a un grupo de filólogos, Aristarco, Aristófanes de Bizancio y Zenódoto especialmente, que recompongan los poemas homéricos. Así que estos personajes empiezan a buscar aquí y allí los restos supérstites de los poemas homéricos y empiezan a componer los poemas tal como los llegaron nosotros, que indudablemente no están completos. Y por razones metodológicas, como el alfabeto griego tiene 24 letras, decidieron dividir cada poema en 24 cantos, nominándolos canto alfa, beta, gamma, etc. Usando la mayúscula para la Ilíada y la minúscula para la Odisea. Así que cuando ustedes ven, por ejemplo, por decir algo, alfa 23, esto significa canto primero, como es minúscula Odisea, verso 23. Y si ven, por ejemplo, beta 14, significa mayúscula Ilíada. Beta canto 2, 14 número de verso. Habrán visto que así nos citan unas ediciones críticas, unas ediciones de importancia. Pero atención que lo que lograron compilar estos personajes no es la totalidad. Porque además hubo otro problema, que el rapsoda o declamador, que es el personaje que tiene en mente los poemas, calculen la Ilíada unos 15.000 versos, la Odisea unos 10.000, estos 20 y tantos mil versos, aparentemente para nosotros, que somos personas letradas, nos parece imposible que un hombre pueda memorizar ese número elevadísimo de versos. Pero no sucedía lo mismo en la antigüedad. El rapsoda tiene una memoria privilegiada y adoctrinada a través de la técnica de la mnemotecnia, de la técnica del aprendizaje, y fundado esencialmente en la música, en el hexámetro dactílico, que es un pie rítmico que le proporciona el ingreso en una modulación donde un verso lo va llevando al otro. El agua, perdón la pregunta. Es pura. Sí. Gracias. Una vez tuve una mala experiencia por esa pregunta. El rapsoda no era un mero declamador que declamaba memorísticamente, como podría ser un loro, un texto. El rapsoda era un co-creador, porque el rapsoda tiene en mente un número elevadísimo de textos, y según el auditorio lo va variando a voluntad. Si el auditorio se duerme, cambia el tema. Si el auditorio está feliz, sigue el tema.
Si el Rapsoda se olvida un fragmento, sigue con otro tema. Es decir, son como fórmulas. Es el famoso estado formulario. Igualmente todo eso parecía algo tirado de los cabellos, de que era una explicación ilógica, de que no era posible que un hombre pudiera memorizar todo eso. Pero todo eso cambió precisamente porque en los años veintitantos, un norteamericano de nombre Milman Parry, gracias, Milman Parry, trabajó en la cultura serbo-croata, en la zona balcánica, tristemente siempre en llamas, y empezó a observar que en la cultura serbo-croata había rapsodas contemporáneos, y que eran personas que, aunque sorprenda, memorizaban poemas de hasta 30.000 versos, mucho más que los poemas homéricos juntos. E incluso era la época en que habían aparecido los primeros aparatos registradores, y este hombre empezó a registrar todo eso. Y empezó por un estudio socio-psicológico de quiénes eran los rapsodas contemporáneos. Y eran personajes que tenían la cualidad de ser analfabetos. Entonces distinguió que el analfabeto tiene una capacidad mnemónica distinta al analfabético, al hombre alfabetizado, al letrado. Porque el que no tiene la magia de la literatura o de las letras, maneja la capacidad de memoria de una manera absolutamente diferente. Entonces empezó a hacer un estudio de ese tipo. Y publicó en Francia su tesis doctoral, Milman Parry, a pesar de que era americano, en l'Épithète traditionnelle chez Homère. París, sin de data, porque no me acuerdo el año, 1929 por ahí. El epíteto tradicional en Homero. Entonces empezó a ver cómo dentro del poema homérico había fórmulas fijas, había epítetos, y había un sinnúmero de elementos que ayudaban a la memorización. Por ejemplo, cada vez que se habla de Aquiles se habla de los pies ligeros, cada vez que se habla de Odiseo se habla del polítropos. Vale decir que existe una serie de fórmulas internas dentro del poema que, sumado a la cadencia, a la recitación, a la armonía y a todo ese juego del hexámetro, ayuda a la técnica de la memorización. Entonces uno debería distinguir lo que pasaba entre una cultura iletrada, como fue la primitiva cultura griega, y lo que luego sucedió a partir del momento en que los griegos asumen el alfabeto y lo toman. Quiere decir que lo que le habría pasado a Pisístrato y sus hijos, los pisistrátidas, de haber llevado a la forma escrita los poemas homéricos, resultó exactamente lo contrario de lo pensado. Y además se fue perdiendo la capacidad mnemónica, es decir, la gente empezó ya automáticamente a no pensar más en un texto memorizado, puesto que lo tenían escrito, entonces para qué gastar la mente. Yo les pediría, por ejemplo, para que alguna vez hagan la prueba. Supongamos que el señor, a quien tengo como un distinguido borrador, escribiera un poema y que el poema circulara y lo fueran copiando todos. Entonces cuando llegara el señor que está al final, ustedes van a ver que el poema o la composición o el texto llegó distinto. Porque uno no pone la tilde, y el otro está pensando en los pajaritos, el otro tiene una preocupación y olvidó el palito de la T. Y ustedes van a ver que al final el texto llega corrompido. Eso sucede en la literatura escrita cuando uno lo hace manualmente. No es una invención mía, es un estudio psicológico que lo demuestra. Pero en cambio, si nos retrotraemos a la infancia, y si el señor aprendía un poema de memoria, y el poema circulaba memorísticamente, cuando llegaba al final, el poema llegaba exacto. Porque uno agiliza la memoria de otra manera y funda el poema en una instancia musical. Cuando uno era chico, uno recitaba algo y de repente se olvidaba algo, decía ta 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 y seguía el poema. Como quiere decir, falta algo. Porque hay un pie rítmico que le da una contextura y una base. Hay una internación de contenido y expresión formal. Entonces, en poesía, la tradición oral es más fiel que la tradición escrita. En prosa no, pero en poesía sí. Entonces, los poemas homéricos de golpe son reconstituidos parcialmente, porque, atención, que la declamación del Rapsoda no era idéntica, sino que era permanentemente permutable. El Rapsoda era un co-creador. Segunda cuestión, los poemas homéricos, en realidad,
implican un gran problema, lo que llaman la quaestio médica, porque uno no sabe si Homero existió, si además si es que existió, si fue el autor de Ilíada y la Odisea, y por otra parte, Ilíada y Odisea son dos larguísimas composiciones que son la sumatoria de una serie de poemas anteriores, de lo cual la Ilíada y la Odisea son las resultantes. En consecuencia, Ilíada y Odisea serían la sumatoria de algo preexistente que un señor genial, al que podríamos llamar Homero, como podríamos haberlo llamado de otra manera, le dio una unidad estética. Quiere decir que hay un elan vital de carácter estético, que es lo que enlaza el poema y lo que le da la vida poética, y que es lo importante. Ahora, si se llamó Homero, si fueron varios autores, o dos o tres, todo eso es una cuestión ancilar, una cuestión menor que no compete. Ahora, si volvemos al punto inicial de esta charla, Menin Aideta, peleados a Gileos, el otro problema es que aquí el poeta no habla per se, sino que pide a la musa, Tea, a la diosa, que sea ella quien hable. Quiere decir que el poeta, antes de ser poeta, es un oyente. El poeta abre el oído y la musa le insufla la voz. Dice que hay como una inhabitación musical del hombre. El hombre está metido dentro de eso. Y el hombre adviene la categoría humana a partir de la voz de la musa, según la exégesis homérica. Quiere decir que él abre el oído para que sea la musa la que cante. Entonces eso nos lleva a pensar quién es la musa en la cultura griega y en qué sentido la musa pervive y qué sentido tiene que hoy en Cuernavaca nos estemos reuniendo aquí para hablar de este tema. Aunque sorprenda, el mito de la musa pervive en nuestra cultura. Y cada vez que uno usa una lengua moderna del grupo indoeuropeo, francés, inglés, italiano, alemán, español, ustedes van a ver que siempre está la palabra música, música, music, y siempre en la palabra música, aunque no nos demos cuenta, las tres primeras letras memoran el mito de la musa. Quiere decir que travestido, el mito de la musa vive entre nosotros. Se cuela, se filtra a través de la historia de la cultura y aunque no nos guste, secularizado, por supuesto, está presente. Entonces uno debería pensar quiénes son las musas. Primera cuestión. Si bien Homero las nombra, Homero es meramente un nombrador, no hace una exégesis ni una hermenéutica de la musa, se limita a nombrarla. El primero que hace un balance de orden incluso genealógico es Hesíodo. Y si uno va a la Teogonía, Teogoné, es decir, el origen de los dioses, un largo poema en el que Hesíodo pretende vertebrar toda una teología griega, Hesíodo dice que las musas son las hijas de Mnemosine y de Apolo. Doble cuestión interesante. Mnemosine tiene la raíz de la palabra memoria. La musa es quien trae, o Mnemosine es quien trae la memoria de los actos anteriores. Son los que traen a la memoria lo fundado, lo que ha sido fundado. Y por otra parte, Apolo es el dios de la claridad, de la mesura, del ordenamiento. En consecuencia, las musas partirían de un estado de mesura, de equilibrio, íncito en su propio padre. Y además son las que acarrean la memoria poética. Si ustedes van a cualquier manual de mitografía o de mitología, por ejemplo de Pierre Grimal, van a advertir los nombres de las musas. El número ha variado, pero el número canónico, el tradicional, nombra 9 musas. Y si ustedes piensan en sus nombres, les llamará la atención de una manera, podríamos decir, bizarra, ¿no? Clio, Calíope, Melpomene, Urania, Polimia, Terpsícore, Euterpe. Que a un español no le dicen nada, parece una molestia artificiosa. Pero, si uno supiera griego, íncito en cada término hay un significado. Calliope en griego es la de la dulce voz. Euterpe, eu quiere decir bien, terpo danzar, es la de la bella danza. Clio, de clay, golpear, es la que golpea la memoria y por lo tanto la musa de la historia. Quiere decir que cada nombre semánticamente alude a un significado. Entonces, dicho en un lenguaje pedestre, yo diría, Calíope es la armonía que posibilita el buen poema. Euterpe es
la armonía que posibilita el buen danzar. Clio es una especie de armonía que posibilita una buena adecuación de la historia. Dice que, buscando un denominador común, las musas serían algo así como la armonía